Muy buenos días, gracias por asistir a la última jornada de nuestro seminario internacional. Vamos a empezar con un tema bastante importante últimamente en la administración pública, que es la administración del personal, diseño de las estructuras de las plantas asignadas a los programas presupuestarios para el cumplimiento de objetivos y metas, carrera, mérito, capacitación, especialización, calificación. Nuestro primer expositor es el director general de presupuestos del Ministerio de Hacienda de El Salvador, Carlos Salazar. Voy a hacer una pequeña lectura del currículo. Es economista con magíster en gestión de políticas públicas de la Universidad de Chile. Desde el año 2009 ocupa el cargo de director general de presupuestos del Ministerio de Hacienda de El Salvador. En el año 2008 ocupó el cargo de tesorero de la Nación. En los años 2000 al 2007 se desempeñó como subdirector general de presupuesto y del año 95 al 98 fue coordinador del proyecto SAFI en El Salvador. Otros cargos importantes: fue director propietario del Consejo de Vigilancia del Instituto Nacional de Pensiones Públicas, consejero del Consejo Deliberante de la ACID y presidente de la Red de Presupuestos Públicos del BID del año 2014 a 2015. Querido amigo Carlos, la palabra es tuya. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecerle a la CIP, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas por permitirnos estar presentes en este tan magno evento que se realiza todos los años, y a la Ciudad de Ecuador por habernos recibido en estos 3 días y habernos brindado su hospitalidad. En verdad, pues nos sentimos muy bien de haber compartido en estos días durante las experiencias que hemos vivido personalmente. Me toca hablar a mí en esta oportunidad acerca de un tema, como ya se mencionaba, un tema importante, que es la administración de personal y el diseño de las estructuras de las plantas asignadas a los programas presupuestarios para el cumplimiento de objetivos y metas, exponiendo el caso de El Salvador. Si me ayudan con la presentación. En la primera lámina, la que sigue, quisiera dar algunos datos, en primer lugar, de lo que es mi país. Una población de 5.744.000 habitantes. De eso, el 59.3% de la población se encuentra entre los 15 y los 64 años. Hay un 47.3 son hombres y 52.7 son mujeres. La esperanza de vida es de las mujeres 76 años, los hombres 67. La canasta básica mensual promedio urbana es de $200 y la rural es de $142. Tenemos una superficie terrestre de 21.000 kilómetros cuadrados, como podrán ver ustedes, es un país sumamente pequeño. El porcentaje de la población, la zona rural 60% y la zona urbana el 40%. Y la división política y administrativa de mi país son 14 departamentos, y ahí está ilustrado en el mapa los 262 municipios como están distribuidos en cada uno de los departamentos. A continuación quiero también presentar algunos indicadores macroeconómicos y fiscales. En los últimos 2 años, el PIB nominal en el año 2016 fue de 26.797 millones, en el año 2017 27.925 y se prevé para el 2018 29.353.2 millones. La tasa de crecimiento del PIB han dado prácticamente, no obstante que el país no ha crecido en los últimos años, sí se ha mantenido en una tasa relativamente razonable entre el 2.4 y el 2.5, y la tasa de inflación ha venido de 0.6 en el 2016 y se prevé de 1.3% en el 2018. La carga tributaria actualmente la tenemos en 15.9 y que esperamos que se mantenga la misma carga tributaria para el año 2018.
En la siguiente lámina quiero mostrarles cómo está la composición del sector público en El Salvador. El sector público se divide en lo que es el sector público no financiero y el sector público financiero. Básicamente el ámbito de acción de lo que es la administración financiera del Estado está en la primera parte, en el sector público no financiero, donde está dividido en tres partes: el presupuesto general del Estado, los presupuestos especiales y dentro de estos también se puede contemplar los presupuestos extraordinarios y los presupuestos de las municipalidades. También la composición comprende lo que es el gobierno central, donde está el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, el Ministerio Público y otras instituciones que son auxiliares de la función pública. También está conformado por lo que son las instituciones descentralizadas no empresariales y las empresas públicas no financieras. Por su parte, el sector público financiero está dividido en lo que son Banco Central de Reserva y algunas instituciones públicas de crédito, incluyendo algunos bancos del Estado. Bien, entrando un poco en materia de lo que nos toca hablar esta mañana, quiero presentar un poco acerca de la contextualización del recurso humano en el sector público de El Salvador, ¿verdad? Como en esta lámina podemos ver cuál es el contexto legal que regula lo que es la parte del sector del recurso humano en el sector público. En primer lugar está la Constitución de la República, está la Ley de Servicio Civil, que es la que regula todo lo que es la carrera administrativa de los empleados. Están las disposiciones generales del presupuesto, donde también hay normativa regulatoria en materia de recursos humanos. También está la ley de presupuesto, que vamos a ver un poco más adelante, que la ley de presupuesto en El Salvador está bajo la metodología de lo que es áreas de gestión, lo que es la ley de salarios y el listado de contratos, que es lo que regula lo que nosotros llamamos la nómina o la planilla del personal, y otras leyes especiales como escalafones en algunas instituciones públicas. Hay otros instrumentos legales como la ley de ética gubernamental, la ley de acceso a la información pública, los contratos colectivos de trabajo y reglamentos y manuales institucionales que regulan lo que es los procesos de selección y contratación del recurso humano. Todo esto es parte de lo que contextualiza la administración del recurso humano en El Salvador. En la siguiente lámina, por favor, podemos ver cómo está conformado y cómo está compuesto el recurso humano en el sector público. Como hablaba en la primera parte de la estructura del sector público, lo que es la administración financiera, el personal del sector público no financiero, hay un total de plazas de 180.649 empleados públicos en El Salvador, de los cuales 176.300 son a tiempo completo y hay 4.348 plazas que son de tiempo parcial. También hay una categoría que se le conoce de horas, que básicamente está relacionado con el trabajo de lo que son los docentes y los médicos, que son alrededor de 2 millones de horas clases que se le conoce. Al ver cómo está distribuido este personal o este recurso humano dentro del sector público no financiero, de las 180.000 plazas, 128.000 están dentro del gobierno central, que está compuesto por lo que son los 3 órganos del Estado y los ministerios. Las instituciones descentralizadas no empresariales tienen una planta de personal de 45.849 personas y las empresas públicas son 6.213 plazas. Ya en números o en costos, ese personal, prácticamente el monto anual en salarios anda alrededor de 1.955 millones de dólares. El salario mínimo mensual establecido dentro del sector público es de $151, pero que está básicamente relacionado al tema de estas plazas que están mencionadas ahí de tiempo parcial. Y el salario máximo anda alrededor de los $6.500. El costo total de las remuneraciones en el 2017, que abarca todo lo que es salarios y contribuciones patronales, anda alrededor de 2.654 millones, lo que representa un 9.5% del Producto Interno Bruto. En la siguiente hay una gráfica
que muestra cómo están distribuidas las plazas y el monto de remuneraciones a nivel de las áreas de gestión del sector público no financiero. En la siguiente lámina, por favor. Las disculpas del caso que no se le quitaron los efectos a las láminas. Bien, ahí podemos ver en El Salvador, como yo mencionaba anteriormente, el presupuesto se formula bajo una metodología de áreas de gestión, ¿verdad? Desde hace aproximadamente 17 años que nosotros cambiamos la metodología del presupuesto por programa por una metodología de presupuesto por áreas de gestión, ¿verdad? Quizás somos el único país que está utilizando esta metodología. Entonces, el presupuesto se divide en diferentes áreas y en esas áreas de gestión así está distribuido también el personal. En la parte de conducción administrativa hay aproximadamente 10.139 plazas con un costo de 310 millones. En la parte de administración de justicia y seguridad ciudadana hay 52.033 plazas con un costo de 590 millones. El mayor recurso humano que en el sector público está, digamos, distribuido en lo que es el desarrollo social con aproximadamente 104.000 plazas con un costo de 1.508 millones. En lo que es el apoyo al desarrollo económico, 8.000 plazas con un costo de 126.8 millones. Y en lo que es las empresas públicas, alrededor de 6.200 plazas con un costo de 118.5 millones. En la siguiente lámina está la estructura del recurso humano en el sector público de El Salvador. En el presupuesto general del Estado, como ya mencionaba, los tipos de presupuesto es por áreas de gestión y el personal se distribuye por unidad presupuestaria, la cual se subdivide en líneas de trabajo. Es decir, nosotros hasta este año no tenemos programas presupuestarios, sino que el presupuesto se estructura por unidades presupuestarias y el personal se distribuye en cada una de esas unidades presupuestarias. El sistema de pago es, como ya mencionaba, las modalidades que existen, es la ley de salarios, el contrato o los jornales, y la clasificación de plazas al personal se agrupa en personal ejecutivo, personal técnico, administrativo, docente, entre otros. ¿Cómo está actualmente la administración del recurso humano en el sector público? En primer lugar, se identifica una necesidad de ocupar una plaza a través de que sea una plaza que está vacante, es decir, que alguien ha renunciado o digamos, se ha retirado del sector público. Después viene un proceso de selección, que en primer lugar es un proceso interno en cada uno de los ministerios y en caso de no poder, digamos, ocupar a esa plaza, se hace un concurso externo, el cual se publica en los medios de comunicación y a través de un portal. En temas de evaluación de recursos humanos, evaluación de personal, eso depende de la normativa de cada institución, es una acción descentralizada en cada una de las instituciones y los actores que están involucrados en el proceso de contratación de personal de todo el sector público son cada una de las instituciones con el aval previo del Ministerio de Hacienda. Eso es como estamos hasta este momento. Pero en El Salvador estamos desarrollando e implementando una reforma presupuestaria cuyo objetivo tiene aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, mejorar la asignación de los recursos presupuestarios, transformar el presupuesto público en un instrumento de gerencia, transparencia y medición de cuentas y crear la capacidad fiscal en el país para afrontar situaciones de emergencia. Esos son los objetivos estratégicos que tiene la reforma presupuestaria. ¿Qué comprende esta reforma? Básicamente estamos volviendo y retomando al presupuesto por programas, ¿verdad? Es decir, vamos a dejar lo que es el presupuesto por áreas de gestión y vamos a volver a lo que es el presupuesto por programas bajo esta nueva, digamos, nueva modalidad, bajo este nuevo esquema que se ha estado hablando mucho en este seminario, que son los presupuestos por resultados. Es decir, que estamos implementando una metodología de lo que es el presupuesto por programas con este enfoque de resultados. La siguiente, por favor. Es allí hacia donde vamos. Es decir, el cambio fundamental que nosotros estamos trabajando en este momento es transitar de lo que son
áreas de gestión, presupuesto por áreas de gestión, que está conformado por unidades presupuestarias, líneas de trabajo, las cuales actualmente están desvinculados todo lo que es la planificación y cuyo punto central está orientado a lo que son los insumos, a los insumos básicos en cada uno de los procesos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un presupuesto por programas que va a estar estructurado por programas, subprogramas, actividades y proyectos, orientado a resultados a través de la provisión de bienes y servicios y con proyecciones de mediano plazo, para lo cual va a ser necesario vincular la planificación con el presupuesto. Cualquiera diría, bueno, pero esto no es nuevo, el presupuesto por programa existe desde hace mucho tiempo, pero para nosotros es una oportunidad clave para poder, digamos, establecer el presupuesto como un verdadero instrumento de gerencia pública. ¿Por qué? Porque ahora que estamos hablando de lo que son el enfoque de resultados, para aquellos países que ya tienen presupuesto por programa, les resulta un poco más fácil, pero a la vez un poco más complejo implementar lo que son los presupuestos por resultados. Porque para tener presupuesto por resultados, primero tenemos que tener presupuesto por programas, ¿verdad? Y por eso hay muchos países que lo han estado tratando de implementar en algunos sectores, en algunas áreas, ¿verdad? Porque no es fácil implementarlo a nivel de todo el sector público. Porque si traemos arrastres de programas que venimos desarrollando desde hace muchos años, entonces es bien difícil muchas veces focalizar en qué instituciones o cuáles son los programas los cuales se les puede implementar lo que son la gestión por resultados. Para nosotros estamos empezando casi de cero y es una ventaja o puede ser una desventaja. Y para eso nosotros hemos elaborado un instrumental para el diseño de programas. Ayer escuchaba yo la presentación de Paraguay, donde decía que esa era una de las metas y uno de los retos que tenía, establecer una metodología para el diseño de programas. Y creo que eso es importante, porque los programas, como hemos venido diseñándolos y desarrollándolos desde hace mucho tiempo, a lo mejor no responde a la realidad o a lo que la población requiere en este momento, que al final eso es lo que importa. Entonces nosotros hemos diseñado una metodología para poder el diseño de programas de acuerdo a las necesidades de la población y partiendo siempre, como ustedes lo pueden ver en esa lámina, a través de la cadena de valor. El presupuesto por programa con enfoque de resultados es la base del nuevo sistema, donde los programas presupuestarios nacen de la identificación de las necesidades y demandas de la sociedad. Los presupuestos, como lo hemos venido manejando, parten de insumos, vienen los servicios necesarios para la generación de los productos, que entran esos insumos a los procesos, que es un conjunto articulado de actividades que genera productos y se obtienen resultados. Pero al final lo que importa es los resultados, lo que importa es el impacto que pueden tener estos programas y estos productos dentro de la sociedad. Y para eso primero tenemos que conocer cuáles son esas necesidades que tiene la población para poder identificar los productos, para que esos productos puedan tener procesos y esos procesos poder identificar los insumos. Es como una cadena que va y viene, ¿verdad? Y a eso estamos apostándole nosotros en El Salvador. La siguiente. Allí es un breve esquema de cómo hemos establecido un método para el diseño de programas. Hay dos tipos de formas o de metodologías para poder diseñar los programas, uno a través de análisis de problema y el segundo análisis de proceso, ¿verdad? Donde el análisis de problema, lo importante es identificar el problema central percibido por el ciudadano y para poder, digamos, establecer el efecto final, las diferentes causas y utilizar la matriz insumo-producto, que es la que nos lleva a determinar o a construir lo que son los programas presupuestarios. Bien, definido, digamos, esta nueva reforma del sistema presupuestario, ¿cómo articulamos con el tema del recurso humano? Bueno, paralelamente en El Salvador se está desarrollando una propuesta de reforma a la ley del servicio público, ¿verdad? Cuyo objetivo es la regulación integral del servicio público, estableciendo las bases para el desarrollo de la carrera administrativa, la gestión y el régimen de las relaciones laborales entre los servidores públicos y la administración pública,
a fin de asegurar el eficaz funcionamiento de las instituciones. ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación de esta reforma al servicio público? Va a ser aplicable a todos los servidores públicos, excepto aquellos que se encuentran regulados en una carrera específica establecida en leyes especiales como la carrera judicial, municipal, docente, etcétera. Para eso es importante la definición de servidor público, que es cualquier funcionario o empleado de la administración pública en todos sus niveles jerárquicos, que en virtud de una elección, acuerdo, nombramiento o contrato, presta su servicio ya sea de manera permanente, temporal, remunerada o ad honorem. ¿Cómo se piensa o cómo se clasifica en esta nueva propuesta a los servidores públicos? Se clasifican en 4 niveles. La siguiente lámina, por favor. Los funcionarios de alto nivel, personal de confianza, personal de carrera y personal temporal. Y dentro de esto se define la carrera administrativa como un régimen jurídico especial y un sistema de administración que tiene por objeto garantizar la eficiencia en la administración pública mediante la profesionalización, la estabilidad y la igualdad de oportunidades y de trato en el ingreso, la promoción y desarrollo del servicio público. Algo importante que conlleva esta reforma a la ley al servicio público es la creación de una Escuela Nacional de Formación Pública. En la siguiente lámina podemos ver que esa escuela se va a dedicar a la formación de las personas servidoras públicas y contribuirá a la generación y la actualización de conocimientos, el fortalecimiento de las capacidades y a mejorar el desarrollo de las competencias y las habilidades del servidor público. Formará a todos los niveles de la carrera administrativa que habíamos visto anteriormente. Voy a pasar rápidamente porque ya me tocaron el timbre. Vamos a la siguiente lámina, a la siguiente, por favor. ¿Cómo esta reforma a la ley del servicio público se va a interrelacionar con lo que es el presupuesto por programas con enfoque resultado? Indica que el personal debe ser asignado de acuerdo a las funciones que desempeñen. Debe analizarse el programa presupuestario al cual más va a aportar o contribuir para el logro del objetivo. Es decir, que una vez identificados los programas presupuestarios, cada institución y bajo esta, nueva normativa va a tener que identificar qué recurso humano es el que más aporta a esos programas presupuestarios y en ese sentido va a tener que ir asignando a cada uno de los programas el recurso humano necesario. Y eso lo podemos ver en la siguiente lámina, en la parte del por ejemplo, en el tema del programa presupuestario donde se obtienen los indicadores de resultados, prácticamente deben estar identificados el personal directivo relacionado con los objetivos estratégicos y con la parte misional y visional de cada una de las instituciones. En la parte de los subprogramas, donde están relacionados los indicadores de producto, el personal que debe estar, apoyando a esos subprogramas debe ser el personal gerencial, que debe darle cumplimiento a los objetivos de cada uno de esos subprogramas, y en la parte de las actividades y en los proyectos de inversión, ahí se debe de identificar al personal técnico y apoyo administrativo que va a contribuir de una manera directa al logro y a la obtención de cada una de las metas previstas dentro de cada una de esas actividades. Este esquema muestra cómo debe conformarse las plantas de personal de conformidad a lo que son los programas presupuestarios, y es así como nosotros lo estamos previendo en esta reforma, tanto de lo que es el sistema presupuestario como es en la parte de la ley de servicio público. Como conclusión, es importante señalar que la administración de personal en El Salvador actualmente muestra una desfragmentación legal. Es decir, actualmente no existe una ley del servicio público, existe una ley de servicio civil, pero que no regula y está totalmente desactualizada con lo que es las nuevas funciones del Estado, lo cual dificulta contar con fuentes de información
sobre el número de plazas y costo de salarios a nivel nacional. La reforma del presupuesto público persigue a corto, mediano y largo plazo contribuir al ordenamiento del sector público, visualizando las oportunidades de mejora. El reto que afrontamos, tanto en lo que es el sistema de presupuesto como lo que es el proyecto de ley de servicios públicos, es la discusión jurídica que debe estar acompañada de un esfuerzo de construcción de consensos sociales y políticos que definan los contenidos esenciales del nuevo marco legal y que permitan la construcción de la viabilidad jurídica, política y financiera de ambas normativas. Finalmente, quiero manifestar que El Salvador busca implementar las mejores prácticas internacionales a través de todos los instrumentos que se están impulsando, todo con el objetivo de brindar los mejores servicios a la población, lo cual también se logrará con funcionarios y personal altamente calificado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Pasamos al segundo expositor del tema 2. Él es Rodolfo Acuña Namías, economista, docente en varias universidades del Perú, como la Universidad del Pacífico, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Continental. Fue ganador del primer lugar del tercer premio Gestión para Resultados del Desarrollo. Economista egresado de la Universidad Particular Ricardo Palma. Tiene un MBA en la Universidad Particular San Ignacio de Loyola y una maestría en Gerencia Pública en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Actualmente director general de la Dirección de Presupuestos Públicos desde el año 2012. También fue director de la Dirección de Programación y Evaluación Presupuestal y también fue director de presupuestos de entidades de tratamiento empresarial. Así que con nosotros, Rodolfo. Muchas gracias. Primero agradecer, como es la formalidad, al país que nos recibe, Ecuador. Fernando es un gran amigo mío, me he visto crecer y de verdad lo felicito mucho en los puestos que ha llegado. También a la CIP, especialmente a Eduardo, que insistió en que pudiera llegar a esta reunión con ustedes, igual al presidente de la misma institución. El tema que vamos a tocar es un tema bastante interesante y si me ayudan también con la presentación podemos darle inicio. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Esto es una relación que existe entre la Dirección de Presupuesto y otros sistemas. Por deformación casi de haber trabajado tanto tiempo en la Dirección de Presupuesto, nos vemos siempre en el ojo central de estas relaciones. Pues no le quite importancia al resto de actores que participan en este tema. De la gestión pública, me refiero, ¿no? Pues todos estamos abocados a tratar de que el sector público logre resultados. He marcado con amarillo esta vinculación con el área de personal porque dentro del esquema, cuando estuve como director de presupuesto, también participé era miembro del Consejo Directivo de Servir, que es básicamente la institución que regula todo el proceso administrativo de personal dentro del Estado. Y esto es básicamente porque los directores de presupuesto forman parte en nuestro país de este Consejo Directivo. Y nuestra problemática que comenzamos a abordar en este tema fue, ¿y cómo es que la gestión de personal nos ayuda a lograr los resultados? Cambiar la función de producción en el corto plazo en las instituciones públicas es bastante difícil. Si pasamos a la siguiente lámina, les mostraré el gráfico de cómo está distribuido el tema de gastos en personal en el Estado peruano. Y lo que vamos a encontrar ahí es que esta estructura
de mayor gasto en el nivel central, que me imagino se repite en la mayoría de países de Latinoamérica, se concentra básicamente porque los procesos de descentralización tuvieron tal vez fallas en su implementación, existen temas de desconfianza entre la delegación de darle mayor impulso a las capacidades de niveles subnacionales para la ejecución del gasto público, el tema de las propias regulaciones que pueden estar en cómo se distribuyen los recursos dentro del país, pero esto no ha cambiado. Esto lo vemos en una estructura donde de repente, donde hay más instituciones que tienen vinculación al tema de personal, en la propia gestión, que serían los gobiernos subnacionales, tienen de repente la más baja asignación de recursos en temas de gastos de personal. Y uno se pregunta, pero ¿y entonces cómo es que se espera que los procesos de ejecución de gasto que involucran necesariamente el tema de personal logren resultados si es que esta distribución se sigue centralizando? Otro de los puntos, y lo vemos en la siguiente lámina, nos muestra también cómo está distribuido el gasto de personal, ya no por los niveles de gobierno, sino también por las carreras. Nosotros le llamamos carreras básicamente a los grupos de ocupación distintos que existen en la administración del Estado. Y básicamente es difícil, y ustedes van a ver que el 30% del gasto en personal se va a temas de magisterio, otra parte importante se va a personal militar y policial, otra parte se va al personal administrativo, así como a salud y el resto en otros. Qué difícil puede ser, por ejemplo, tratar de reemplazar toda la planta de docentes o de policías. Si quisiéramos hacer un tema de nueva vinculación, mejorar los esfuerzos de contratar personal que esté más vinculado al cambio que estamos deseando. Es casi imposible que en países como los nuestros podamos tomar una decisión de decir borremos toda la planta de magisterio o toda la planta de profesionales de salud para darle un nuevo enfoque y decir, bueno, estas son las personas que van a entrar a trabajar bajo el enfoque de resultados. Lo que va a ocurrir acá es que tenemos que trabajar con lo que tenemos y tenemos que desarrollar mecanismos para que este grupo de personas que ya existe en la administración pública comience a desarrollar los procesos en función a lo que se desea como resultados. Pasamos a la siguiente lámina y observamos, como es parte del proceso de la gestión por resultados, el tema de lo que siempre hemos visto, ¿no? O sea, el propósito mismo del esquema de llegar a resultados. Y está vinculando básicamente el tema de desarrollar estrategias que articulen el tema de gasto público, llevado a temas, pues, partiendo desde la planificación, si quiere verse, porque ya lo hemos visto en las conferencias anteriores, no quiero ser repetitivo, pero plan, presupuesto, falta la parte de gestión, y esa parte de gestión es donde comenzamos a mirar con claridad que todavía no hemos invadido, si quiere verse, desde el punto de vista de desarrollo, de cómo es que llegamos que esta gestión por resultados tenga éxito. Si vemos la siguiente lámina, lo que vamos a observar, y no es menor, es que el gasto de personal, incluso dentro de los programas presupuestales, que el día de ayer expuso la viceministra, es parte de la reforma que tenemos nosotros. La mayor cantidad de recursos ha oscilado entre tener un 30 a 35% de la planta dedicada al tema de los programas presupuestales. Sube básicamente por incrementos de sueldos, nuevos docentes, nuevos profesionales de salud que van entrando, pero el impacto más alto que se dio en el año 2015 se dio básicamente por aumento de sueldo, justo coincidiendo con la salida de la administración del gobierno que en ese entonces se iba y dejaba establecido un nivel remunerativo que pesaba sobre todo en el tema de la distribución de los recursos que deben asignarse para llegar a resultados. Ojo, no es que estoy diciendo que está mal el tema de aumentar los salarios, pero eso, si el presupuesto no crece, rigidiza el gasto público y lo que ocurre es que tenemos menos recursos para llegar a los resultados que se espera. Y hay que tener en cuenta en qué momento se van a asignar estos incrementos salariales. La siguiente lámina
básicamente recoge la matriz con la que hemos venido trabajando los programas presupuestales. Es una matriz de marco lógico que trata de graficar esta ruta hacia el resultado que queremos llegar y que Carlos mencionó hace un momento de manera horizontal, con flechas, de un gráfico que iba de ida y vuelta, que es básicamente lo mismo que tenemos acá. La pregunta es, ¿qué tan transparente es para la gestión del personal el tema de conocer esta matriz de lo que se tiene que hacer para llegar a los resultados? La siguiente lámina muestra el apoyo de lo que nosotros en Perú comenzamos a desarrollar, de alguna forma tratando de vincular el tema de la gestión, del logro de resultados, con algunos compromisos, y ayer la viceministra también lo mencionaba y hablaba de los compromisos de gestión. Entonces nos sentábamos con las entidades y nos poníamos a definir, mira, hemos revisado por qué no está funcionando el programa o por qué acciones deberíamos de tomar para que el programa funcione, y lo que hacíamos en base a esta decisión de cómo de mejorar esta ruta, de llegar a tener los resultados, firmábamos convenios o elaborábamos matrices conjuntamente con las entidades para llegar a estos resultados. La siguiente lámina muestra un ejemplo, de repente el tamaño de la letra es muy pequeño, pero seguro que lo van a ver, pero resumía de alguna forma en esta lámina todas las metas o indicadores que debíamos de mejorar para llegar a estos resultados. Y si ven en la siguiente lámina, por favor, la siguiente lámina, van a encontrar que incluso los funcionarios de más alto nivel, incluso está mi firma ahí, está dentro de este recuadro, firmábamos los convenios con las entidades, y estos convenios después eran evaluados para ver si se habían cumplido y discutir las asignaciones de recursos de los siguientes presupuestos. Es un instrumento, pero no necesariamente es el instrumento que más rápidamente va a llegar al tema de introducir el tema de la cultura de cambio, porque esto sí debe entenderse así, es un cambio de cultura el tema de la gestión por resultados. No puede ser solamente un cambio de sistema, no estamos hablando de un CIAF, estamos hablando de un cambio de cultura cuando implementamos una gestión orientada a resultados. Y es así entonces que en la siguiente lámina, por favor, nos preguntamos con este equipo del área de sistemas de personal, que es una entidad independiente de la Dirección de Presupuesto Público, cómo podemos hacer para que esta identificación de qué cosa es lo que se tiene que hacer como objetivos y metas institucionales vinculadas a los resultados pudieran dar un efecto importante para transmitir este conocimiento y decir qué es lo que se tiene que hacer en esta cadena de valor que explicó Carlos, y también evaluar la necesidad de necesidades de capacitación, porque en la práctica, siendo la imposibilidad de que podamos mover a todo este personal, lo que vamos a tener que hacer es comenzar a capacitarlo y adaptarlo a las realidades que queremos hacer. Es decir, vamos a tener de todas maneras que introducir instrumentos de gestión de personal para llegar al resultado. Vamos a la siguiente lámina, y lo que hicimos, y esto fue un trabajo que lo hicimos con la gestión anterior, introducimos un tema que le llamamos el ciclo de la gestión del rendimiento. Y en este esquema lo que planteábamos era cómo desarrollábamos a través de instrumentos este proceso en el cual el personal se iba involucrando en el tema de lo que era la gestión por resultados, desde el punto de vista de esta cadena de valor a la cual queríamos llegar a introducir. Y esto tiene etapas. Entonces, hemos desarrollado directivas para este proceso, la estamos implementando recién. Vamos a la siguiente lámina, por ejemplo, la etapa de planificación, ¿no? Quiénes deben hacer qué, cómo es que funciona esta ruta que ha sido revisada y escogida para llegar al resultado, porque esto, bueno, lo hemos discutido con los planificadores antes de que se trabaje y decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer.
Y bueno, y ahora cómo vamos a transmitir este conocimiento, y entonces tenemos que sentarnos a planificar con cada una de las áreas el tema de cómo vamos a sensibilizar al personal para que llegue a tener conocimiento de lo que esperamos como resultados. El siguiente punto, en la siguiente lámina, lo que vamos a encontrar básicamente es el tema de la definición de las metas. Ya estoy hablando de metas a nivel institucional, básicamente de lo que se tendría que hacer a nivel de cada área para llegar a este resultado. Estos niveles de compromisos deben ser claros y medibles para poder tener claridad, y básicamente lo que estábamos hablando es que lo más claro que se puede tener, y me quedó bastante con mayor claridad cuando nuestro amigo de España hablaba de los niveles y los indicadores de producción, que básicamente son los más fáciles de medir, y generalmente todas las entidades van a entrar a producir algo. El siguiente aspecto estaba en el tema de evaluación y retroalimentación. En la evaluación, mirando cómo es esta evidencia de instrumentos de lo que hemos ido avanzando y tratar de retroalimentar, porque acá debemos tener claridad también. La evaluación de los problemas van a estar a nivel de personal. ¿Qué fue lo que dificultó el que no llegáramos al resultado? No lo vamos a encontrar desde un punto de vista de una visión más general o más global. Vamos a tener que bajar a los actores y comenzar a trabajar con ellos y mirar desde el punto de vista de lo que se ha planificado y por qué no se llegó al logro de encontrar de repente la mejora y la solución para que la organización pueda ir avanzando en este tema. Eso lo podemos ver en la siguiente lámina, porque como verán, los actores que están involucrados, que parten desde el titular de la entidad, de acuerdo al marco regulatorio que hemos establecido, descansa en la Oficina de Recursos Humanos este trabajo. Básicamente lo que estamos diciéndoles a la Oficina de Recursos Humanos: ustedes acompáñennos también, involúcrense también en el tema de la gestión por resultados. No vamos a poder hacerlo solo desde una lectura presupuestal o sistémica, como quieran verla, de las herramientas informáticas. Necesitamos que las áreas de personal también se involucren en este cambio de cultura. Vamos a tener a los evaluadores, a los evaluados, un comité institucional de evaluación, y este punto que sí lo destaqué y lo abrí, que es la Oficina de Planificación y Presupuesto de las entidades. Ahora que soy un director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, voy a ver con mayor claridad esta posibilidad de establecer dentro de los planes operativos institucionales este mecanismo de poder vincular hacia una gestión de resultados el tema de las cosas que se tienen que ir haciendo. Como verán, esto recién lo hemos comenzado, traerle algún tipo de efecto o detalle de los resultados ya obtenidos es muy pronto. Esto va a llevar tiempo, esto no es un tema que va a ser por la primera planificación que hagamos de tareas. Vamos a ver, seguro, en el siguiente año algunos cambios o algunas mejoras de lo que se ha hecho, y tal vez, si me invitan nuevamente, pueda venir a explicarles cómo hemos ido avanzando en estos temas. La siguiente lámina habla de cómo se van a hacer estas evaluaciones. Van a ser evaluaciones a nivel de metas individuales y también evaluaciones de compromisos que pueden ser grupales, por oficinas, por áreas más grandes, dependiendo del objetivo al que se quiera lograr. Y esto finalmente nos lleva pues, a que países como los nuestros debemos de reconocer la importancia del personal para el logro de los resultados. Yo creo que esta es una de las principales conclusiones que puedo aportar en este tema, no podemos dejarlo de lado. Y por ello debemos tener claro que si los actores no están involucrados en la gestión del cambio al resultado, difícilmente las direcciones de presupuesto podemos tener éxito en la tarea que perseguimos. Creo que por ahí va el tema, tenemos que involucrar a otros sistemas más para llegar al tema de la gestión por resultados. Quiero dejar ahí mi presentación y agradecerles la posibilidad de haberme permitido exponer los cambios que estamos haciendo en Perú. Gracias. Gracias, Rodolfo. Pasamos al
a la última expositora del panel. Ella es Magalí Churruarín Saavedra, es licenciada en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Tiene una maestría en Relaciones Económicas Internacionales del área de posgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES, UNSA. Tiene varios diplomados y cursos en temas financieros. Trabajó 20 años en diferentes áreas del Banco Central de Bolivia, por lo que posee una amplia experiencia en temas contables, análisis financiero y monetario. Desde el año 2007 trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el área de presupuesto. Hace varios años ya ejerce el cargo de Directora General de Programación y Gestión Presupuestarias y en varias oportunidades ocupó el cargo de Viceministra de Presupuestos y Contabilidad Fiscal interina. Por supuesto, posee amplia experiencia en temas presupuestarios, normativos y del sector público. Querida Magalí. Buenos días, muchísimas gracias. Primero agradecer a la Asociación Internacional de Presupuesto Público ASIP, al Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador y a la recién creada Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas, ASOFIM. Muchas gracias por la invitación y por permitirme participar de este evento. De forma similar a mis antecesores, tengo la opción de poder hablar de lo que es la administración de personal en el Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, un poco he querido enlazar esto a lo que es específicamente, y que creo que a todos un tanto nos interesa, relacionada con la política salarial. En tema estructural, obviamente tenemos un relacionamiento un tanto similar a lo que expuso nuestro compañero de El Salvador, a lo que también nos expuso nuestro compañero Rodolfo Acuña, pero específicamente yo quería un poco mencionarles todas las políticas salariales que hemos ido implementando en el gobierno en beneficio específicamente de nuestros funcionarios públicos que estaban muy rezagados, relegados, y que obviamente no podemos pedirles cumplimiento de metas, no podemos pedirles cumplimiento de objetivos, que lleguen a cumplir los convenios de gestión, porque hay muchas entidades que efectivamente, por ejemplo, en el Ministerio de Economía firman convenios de gestión, como es, por ejemplo, Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, el servicio, el SENACIR, que es para el tema de pensiones también. Entonces, se exige que se firmen convenios de gestión, pero sin embargo, tenemos que justamente evaluar y ver cómo los estamos tratando a nuestros servidores públicos, a nuestros funcionarios públicos. Es así que de manera muy sucinta voy a tratar de explicar cómo es que se va elaborando los POAs y los presupuestos institucionales, ¿no? Un poco relacionar con la parte normativa que coadyuva a la administración de personal, y finalmente las políticas salariales que se ha ido implementando justamente para llevar adelante algunos ajustes que eran necesarios para este sector y que eran muy importantes y que obviamente coadyuvan para el cumplimiento de metas y objetivos de las entidades públicas. En el sector público, en el que compone el presupuesto general del Estado, nosotros tenemos 584 entidades entre ministerios de Estado, que son más o menos 20 ministerios de Estado, las entidades descentralizadas, entidades desconcentradas, las entidades autárquicas. Están también las empresas públicas, que recientemente salió una ley específica para tal vez sacarlas del presupuesto general del Estado, pero estamos todavía en este tema. Luego están las entidades territoriales autónomas compuestas por municipios, 339 municipios, 9 gobernaciones, las universidades públicas y las cajas de seguridad social. En realidad, en el marco de la Constitución Política del Estado, todas estas entidades tienen que estar en el presupuesto general del Estado. Si me permiten, por favor, con la presentación. La elaboración de estas entidades deben llevar adelante su plan operativo anual y su presupuesto institucional en el marco
de los pilares de la agenda patriótica. Esta nuestra agenda patriótica establece la visión política y el horizonte histórico, ¿no?, de estrategias del vivir bien y en armonía con la naturaleza. El Plan de Desarrollo Económico y Social, que se aprobó a través de una ley general del Estado, coadyuva justamente a la implementación de esta agenda patriótica con miras al 2025 y que coadyuva a su implementación en el mediano plazo. También se deben llevar adelante la evaluación de los planes de desarrollo sectorial, de los planes territoriales y bueno, de las autonomías indígenas originarias campesinas. Las entidades deben formular sus presupuestos en programas, proyectos, actividades en direcciones administrativas y unidades ejecutoras. Justamente en estas direcciones administrativas es donde está el área administrativa y en todo caso todo lo que registra los gastos de funcionamiento de nuestros servidores públicos y en estas unidades ejecutoras. Asimismo, deben contemplar unas estructuras programáticas que son los programas de gestión administrativa con la asignación de recursos a gastos de funcionamiento, programas específicos de producción de bienes y prestación de servicios en el marco de sus competencias, que puede ser no una, sino varias, obviamente los programas específicos, y aquellos programas destinados al pago de la deuda. Obviamente, para la determinación de estas operaciones deben identificar los responsables de la ejecución de las operaciones, las unidades organizacionales responsables y la determinación de aquellos recursos para llevar adelante la cuantificación de estos insumos que requieran los recursos humanos y financieros necesarios para alcanzar estas acciones. Estas entidades públicas deben articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo. Asimismo, las entidades deben articular lo que es su POA con el presupuesto, aperturando estos programas específicos con la asignación de recursos. Como ustedes verán, no tenemos esas estructuras que señalaba tal vez Rodolfo, sin embargo, estamos todavía con el tema del presupuesto por programas. Si vamos a la próxima lámina, por favor. Y ahí justamente podemos ver cómo se estructura más o menos la dirección administrativa de una entidad pública y que obviamente tienen que tener sus escalas salariales aprobadas para ingresar al presupuesto. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí podemos ver las partidas de gasto en las cuales tienen que registrar estos tanto los sueldos de personal eventual, tenemos también personal de consultores en línea, de consultores por producto y aquellos consultores para proyectos de inversión. Pero como que no cumple y no conlleva todo esto a lo que específicamente nosotros queremos, que es obviamente velar porque los servidores públicos tengan una equidad en su salario y además tengan el reconocimiento de sus capacidades, ¿no? Si bien existe la normativa que regula estos servidores públicos, por favor el siguiente, existe la Ley General del Trabajo, y que básicamente está implementada en aquellas empresas productivas. También tenemos la Ley del Estatuto del Funcionario Público, que se ha implementado a partir de la gestión 99 y que regula la relación del Estado con los servidores públicos y garantiza una carrera administrativa con dignidad, transparencia, eficacia y vocación. Sin embargo, esto está a partir del año 99, pero cuenta también con algunos principios. Entre los más importantes está el reconocimiento al mérito, la capacidad e idoneidad funcionaria, el reconocimiento a la capacidad, competencia y eficiencia, el desempeño de las funciones, la capacidad y perfeccionamiento de los servidores, la honestidad y ética. Pero parecería que todo esto, conjuntamente los derechos y entre los más importantes, el desempeñar funciones y tareas inherentes al ejercicio del cargo,
goce de una justa remuneración, y recalco porque efectivamente eso no había, porque recordemos que esta ley es del 99, pero aquí justamente dentro de los derechos dice el goce de una justa remuneración relacionada a la responsabilidad y a la eficiencia en el cargo y el desempeño, una carrera administrativa estable con principios y reconocimiento al mérito, evaluación del desempeño y capacidad de igualdad. Presenta también 5 tipos de servidores públicos: los electos, que son en marco de la Constitución, que van a elecciones; los designados como ministros, viceministros; los de libre nombramiento, que son tal vez directores y personal de confianza; los de carrera, que llevan adelante un proceso para poder incorporarse a la carrera administrativa; y los funcionarios interinos, que tienen un plazo de 90 días máximo como para poder ejercer el cargo y luego poder institucionalizarse. Sin embargo, esta ley, que es del año 99, al momento de ingresar el nuevo gobierno, se hace una evaluación y muestra que hay muchas desigualdades e iniquidad, y no podemos trabajar de esa manera. Entonces se va implementando políticas salariales que coadyuven al mejoramiento y a la regulación de estos aspectos. Entre las desigualdades e inequidades se ve que se tenía gastos reservados, niveles jerárquicos de presidentes, ministros, viceministros, que tenían gastos de representación mensuales sumados a su haber básico. Había dispersión en los niveles salariales entre las entidades del sector público, y posiblemente actualmente todavía haya, pero obviamente estas diferencias se han acortado bastante. Había tal cantidad de niveles salariales en los ministerios de Estado que, con decirles, llegaban aproximadamente a 400 niveles en los ministerios de Estado. Los cargos estaban designados muy a la ligera. Había niveles de profesionales que estaban ocupados por secretarias, o finalmente niveles de técnicos que estaban ocupados por profesionales. Entonces, con estos puntos de vista, obviamente no podemos exigir a los funcionarios públicos que cumplan metas, que cumplan objetivos, porque había descontento, había desconformidad, que podríamos decir. Aparte que tal vez hasta por temas políticos había excesivo personal administrativo en algunas entidades. En este sentido se implementa una política salarial de austeridad, con la eliminación de los gastos reservados, la reducción de los salarios y supresión de gastos de representación. ¿Pero eso qué quiere decir? La eliminación de los gastos reservados. Por favor, una lámina anterior. Gracias. Esta eliminación que, bueno, en gobiernos neoliberales habían ido sacando gran cantidad de normativa que permitía el uso indiscriminado y descontrolado de estos gastos, vulnerando la dignidad y soberanía y transparencia, fue eliminado en 2006 y se deja sin efecto estas normas para transparentar los gastos de la seguridad del Estado y las emergencias nacionales. Esta política permite la racionalidad de los gastos, y además el ahorro permite la creación de 2.400 ítems, de los cuales 1.622 fueron destinados a educación y 779 al sector salud. Asimismo, la reducción de los salarios no quiere decir de que los salarios habían sido reducidos a los técnicos, a los profesionales. Los salarios se redujeron a aquellos niveles jerárquicos, porque, como les manifestaba, había una brecha bastante marcada. Con decirles de que un personal jerárquico tenía un nivel de $5.014 de salario, en lo que correspondía al salario más sus gastos de representación, que era aproximadamente los $5.014, relacionado a $63, que era el mínimo nacional.
Entonces, obviamente había unas brechas bastante considerables y que obviamente conllevaba a descontento de parte de los servidores públicos, y obviamente era la menor cantidad de gente las que tenía estos niveles. Es en este sentido de que el presidente, en una vocación de servicio y entrega a la población, decide recortar su nivel salarial a más del 50%. El presidente ganaba 26.900 bolivianos, con los gastos de representación mensuales que eran como 8.000 bolivianos, tenía un total de 34.900 bolivianos, que eran los 5.014 dólares. Y se reduce como a 15.000 bolivianos, es decir, 2.100 dólares más o menos, prácticamente es más del 50%. Y obviamente todos los niveles jerárquicos se tuvieron que ajustar en el marco del nivel salarial del señor presidente. No sucedió esto con los niveles profesionales y aquellos que ganaban menos de 13 o 14.000 o 12.000 bolivianos. Nadie de estos niveles tuvieron que ser ajustados. Los que sufrieron los ajustes fueron los niveles jerárquicos. Obviamente en algún momento esto llama a la atención como para decir va a haber fuga de capitales humanos y obviamente es una desmotivación para el sector, pero obviamente estaba entrando otro gobierno, nuevas personas que obviamente tenían una vocación de servicio y entrega y era la solicitud que estaba haciendo el señor presidente. En este sentido también se suprimió los gastos de representación. Entonces se quedaron solamente con lo que correspondía a los haberes básicos, y si bien hay el gasto de representación solamente cuando las MAES viajan al exterior y se les da un 25% respecto al viático. Entonces esto marcó que estas brechas bastante considerables que había se fueran reduciendo entre estos niveles jerárquicos y el resto de personal. Asimismo, había otras, si podemos avanzar, por favor. Se implementó otros mecanismos de control respecto a la remuneración, por cuanto, por ejemplo, habían directores generales o directores ejecutivos que podían ganar igual que el vicepresidente o más que un ministro de Estado. Directores ejecutivos o gerentes de algunas entidades que estaban muy por encima en los niveles salariales. Entonces se determinó que la remuneración máxima en el sector público debe ser la del presidente del Estado. La MAE de las entidades públicas no puede tener un nivel por encima de un ministro de Estado. La remuneración, por ejemplo, de un director de una entidad descentralizada no puede estar por encima, puede ser igual, pero no por encima de la de un director general de un ministerio. Y lo propio ocurría con las entidades territoriales autónomas, porque obviamente había este tipo de distorsiones que tenían que ser reguladas a través de estas políticas salariales. Entonces, las administraciones departamentales y municipales tampoco podrían tener un nivel superior a las de un ministro de Estado. Es así de que se va implementando varias políticas para tratar un poco de que haya un poco de homogeneidad, equidad y preservando la eficiencia y la eficacia en el sector público. En el 2012 implementamos lo que es la escala salarial maestra, entiendo que de forma similar se hizo en el Ecuador, pero ¿cuál es el objetivo, ¿no? De establecer una estructura salarial y de cargos uniforme, homogénea en los ministerios de Estado, con una remuneración justa y acorde a la responsabilidad y carga laboral, que permita obviamente el cumplimiento de objetivos de gestión y los resultados programados. ¿Qué resultado se ha alcanzado con la implementación de esta escala salarial? La racionalidad y equidad de los sueldos. Una remuneración de los servidores públicos de acuerdo a su responsabilidad y resultados de gestión programados, y obviamente el mejoramiento en la eficiencia y en la eficacia y cumplimiento de los objetivos de gestión. Y esto obviamente ha conllevado a que le ha generado un costo al Estado, porque estos ajustes y la implementación de la escala maestra no ha sido gratis. Justamente había niveles y entidades con unos niveles sumamente bajos y obviamente tenía que encontrarse un equilibrio. Lo que se ha tratado es de no
afectar a aquellos funcionarios públicos que por lo menos tenían un nivel un tanto racional de salarios, y por tanto lo que se ha hecho es jalar al resto de las entidades para que obviamente haya esta equidad y homogeneidad. Ha sido un costo, pero creo que para el cumplimiento de los objetivos, para el cumplimiento de las metas, para exigir el trabajo y la capacitación a nuestros servidores públicos, es necesario también darles una buena remuneración, o por lo menos que esté acorde a su nivel y a su preparación. A partir de ello también se lleva adelante los incrementos salariales que básicamente, si vamos avanzando por favor, los primeros años había mucho rezago con el sector educación y salud, entonces se hicieron los incrementos salariales en la mayoría de los casos por encima de la inflación. El pico más alto lo tenemos, por ejemplo, en el 2009 con un 14% de incremento salarial, y cuando la inflación apenas había llegado a un 12%, y en el 2010 el pico más bajo, que no hubo prácticamente, la inflación era sumamente baja y habíamos dado un incremento del 5%. Asimismo, el salario mínimo nacional fue incrementado. En 2005 nosotros teníamos un salario mínimo nacional de 440 bolivianos, es decir, los 60 dólares que les decía, y para el 2017 esto se incrementó a 2.000 bolivianos, es decir, prácticamente se quintuplicó el salario mínimo nacional. Lo que coadyuvó, obviamente, a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, de la gente asalariada, reponer el poder adquisitivo de la clase trabajadora y beneficiar principalmente, en este caso, a los sectores de salud y educación. A partir de 2012 y con la implementación de la escala salarial maestra, año a año se fue dando los incrementos salariales también al resto del sector público, justamente garantizando la reposición de la adquisición del poder adquisitivo. Si podemos avanzar, por favor. Aquí podemos ver cómo el salario medio nominal y real del sector privado fue cambiando en el marco del salario mínimo nacional. La parte de los gerentes administrativos, si bien se incrementó de 2005 a 2016 en un 71%, sin embargo, en el tema de los obreros y otros sectores se incrementó en 220%, 221%. Lo mismo en el resto de los sectores. Si podemos avanzar, por favor. Luego tenemos el gasto de salarios en lo que es el sector público, como podemos ver en la torta, por favor. El 37% está destinado al magisterio y salud, el 11% a la policía, Fuerzas Armadas, va un 8% para lo que es universidades públicas, las entidades descentralizadas, ahí también vamos las entidades de seguridad social, está un 7% con empresas, pero obviamente la mayor parte se lleva a lo que es el magisterio y salud. Hemos ido creando gran cantidad de ítems para estos sectores porque había un rezago en las y las necesidades que tenían. En 2014, por ejemplo, en temas de salud se creó prácticamente 2.000 ítems, en 2015 lo propio, para el 2016 2.393 ítems, esta gestión se está creando 2.500 ítems y se prevé cantidad similar para el 2018. En el tema de educación hemos ido creando 4.000 ítems, prácticamente el 2014 3.983, bueno, para el 2016 3.000 y este año se está creando 2.000. Sin embargo, en el total se crearon 14.390 ítems en el sector salud y 42.303 ítems para el sector educación, porque eran obviamente los sectores más necesitados y que estaban un tanto rezagados, y todo fue en esta gestión de gobierno del 2006 al 2016. Ahora, coadyuvando también para el tema de la capacitación de nuestros servidores públicos, porque no solamente es un tema salarial, también es un tema de atención por otros medios, ¿no?
se crea la Escuela de Gestión Pública Plurinacional en el año 2009, quienes dan la formación y capacitación a los servidores públicos en diferentes niveles, con cursos, diplomados, plataformas virtuales y demás. Esto está financiado por el Tesoro y también con recursos específicos de la entidad. A partir del 2014 se crean unas becas de estudio de posgrado. Como ustedes saben, el Estado no solamente ahora es administrador, sino es parte de la producción. Tenemos nuestras empresas y obviamente necesitamos personal capacitado, personal que esté totalmente preparado y para nuestras empresas. Entonces, se lleva adelante un programa que son 100 becas de estudio por año en las mejores universidades del mundo. Si, digamos, yo quiero postular, bueno, no yo, ¿no?, pero cualquier servidor público que quiera postular a una beca, por ejemplo, a la Universidad de Harvard, y la universidad les recibe y está en temas productivos, el gobierno se lo paga. La condición es de que al volver tiene que entrar a trabajar a una de las empresas estratégicas del gobierno y obviamente prestar sus servicios durante unos 4 años o el doble de tiempo del que habría estudiado. Para esta gestión, este beneficio se abre para profesionales en salud. Estamos justamente construyendo gran cantidad de hospitales, más de 44 hospitales a nivel nacional, y entre ellos también tenemos hospitales de segundo, tercer, cuarto nivel, a que va a haber 4 hospitales especializados y por tanto necesitamos que nuestros servidores públicos también tengan la capacitación en estas áreas y por tanto el decreto se abre para los profesionales en salud y todo esto es financiado por el Estado. Asimismo, como se puede ver en el siguiente cuadro, las becas de estudio para la gestión 2005, por ejemplo, prácticamente no existía. Al 2017, más o menos, nosotros llevamos 431 millones de bolivianos para este objetivo. En consultorías y en capacitación en proyectos, por ejemplo, 170 millones de bolivianos, y de los 26 millones de bolivianos que había para capacitación de los servidores públicos, ahora tenemos como 78 millones de bolivianos. En realidad son más de 100 millones de dólares anuales que vamos implementando para este cometido. La desigualdad en los ingresos, si vamos avanzando por favor, ha ido disminuyendo. Hay otros aspectos de política fiscal que se han ido implementando y que ha coadyuvado en este tema. Por ejemplo, la relación del 10% más rico respecto al 10% más pobre ha disminuido. En el 2005 era 128 veces mayor el ingreso de los más ricos respecto a los más pobres, y para el 2015 esta diferencia se redujo a 37 veces. Asimismo, la pobreza extrema también fue disminuyendo. Entre el 96 a 2005 la pobreza se redujo en 3%, en los últimos 11 años esta pobreza extrema se redujo en 21 puntos. Bueno, son temas que obviamente también han ido coadyuvando conjuntamente otras políticas al desarrollo del país. Como ustedes bien saben, hemos tenido crecimiento del PIB en el año 2009, 2014, en el 2015. El año pasado hemos salido con un crecimiento de 4.3 como los primeros de la región. Este año prevemos tener un crecimiento ya tal vez de 4%, que también está respaldado por entidades internacionales, pero que obviamente ha coadyuvado todas estas políticas a estos resultados. Bueno, muchas gracias y espero que les haya interesado un poco estas políticas que nos lleva adelante. Gracias, Magalí. Realmente este tema del personal de planta y sobre todo su impacto presupuestario y sobre todo de políticas de recursos humanos que tanto hacen falta en nuestras entidades públicas, podría ser objeto de siguientes seminarios, sobre todo en la parte de temas tan puntuales que tocó Magalí, así como Carlos y Rodolfo, de las políticas de recursos humanos en temas de incentivos salariales
e incentivos no salariales, que tienen mucho que ver con lo que estábamos discutiendo. Así que cerramos este panel. Gracias a los tres expositores. Un aplauso, por favor. No sé si hay una pausa.